Ok, entonces vamos a empezar con la parte teórica. Empecemos con el título de nuestro curso del día de hoy, que es el análisis de ácido cítrico, tartárico y málico en diferentes jugos de frutas. Como objetivo tenemos determinar a través de una titulación potenciométrica el porcentaje de acidez de jugos de diferentes frutos para así conocer la calidad de estos. Y nuestro temario, como punto número 1, tiene qué es el pH, el segundo punto, qué es la acidez, el siguiente es la acidez en los alimentos, seguimos con la relación de la maduración y por último tenemos por qué es importante determinar la acidez en los jugos. Y al finalizar toda la parte teórica vamos a realizar una demostración. Empecemos con qué es el pH. El pH está definido como el potencial de hidrógeno, es decir, es la concentración del ion hidrógeno en una disolución. Entre más iones H más o hidrógenos tengamos, es más ácido. Existe una escala llamada escala de pH que va de 0 a 14, con la cual se puede referir a una sustancia como ácida o alcalina, en la que el número intermedio es el 7 y expresa un valor de pH neutro. Este nivel de pH es el ideal para la proliferación de la mayoría de microorganismos, aunque cada uno de los microorganismos tiene un valor óptimo y un máximo para su óptimo crecimiento, su buen crecimiento, desarrollo, pudiendo muchos de los microorganismos crecer lentamente a niveles bajos. Ahora revisemos qué es la acidez. En alimentos, la acidez forma parte de los 5 gustos básicos que percibimos por medio de la lengua. La acidez de un alimento es el grado en el que es ácido este alimento. El concepto complementario o el opuesto a la acidez es la basicidad. La escala más común que ya habíamos revisado es la escala de pH. Y dependiendo de los iones hidrógeno, vamos a poder clasificar a los alimentos como alimentos de alta acidez o de baja acidez, dependiendo de los niveles de pH que contengan estos alimentos. En la imagen podemos ver los 5 gustos básicos que podemos percibir por parte de nuestra lengua. Primero sería el umami, después el dulce, el siguiente el salado, después el ácido y por último el amargo. Y pues los vamos a encontrar en toda la variedad de alimentos que conocemos. Pero la acidez tiene influencia sobre las propiedades sobre el sabor, el aroma y la apariencia, es decir, sobre las propiedades organolépticas de los alimentos. Es un atributo que es un atributo importante en muchos de los alimentos. Está presente de forma natural o desarrollada durante procedimientos como la fermentación o el añadido en procesos que se agregan normalmente algunos ácidos como conservadores o simplemente como saborizantes y hace las veces de métrica de la calidad de los alimentos y contribuye también un medio estándar para la preservación cuando lo agregamos como conservadores. Revisemos los tipos de acidez en alimentos. Vamos a encontrar principalmente 2 tipos de acidez. La acidez titulable, que representa la cantidad de ácidos orgánicos libres presentes en una matriz determinada, es decir, cualquier alimento, y se mide por un método volumétrico, neutralizando los jugos o estos ácidos, extractos de frutas,
con alguna sustancia alcalina o alguna base. Su valor es utilizado como un parámetro de calidad de los alimentos, ya que nos va a indicar la cantidad del ácido predominante en las frutas, los cuales influyen en el sabor, en el color y la estabilidad. Y otro tipo de acidez que vamos a encontrar, no en todos los alimentos, principalmente en los vinos, es la acidez volátil, que se refiere al ácido acético, a veces llamado acidez volátil. Puede ser producido por varias levaduras y bacterias presentes en el vino. Es decir, es un tipo de acidez desarrollada durante el proceso de elaboración del vino. Puede formarse durante la fermentación, el producto secundario o durante el almacenamiento debido al deterioro del vino terminado. Se excluye de la acidez volátil los ácidos lácticos y succínico, que también se producen durante el proceso de elaboración del vino, el ácido carbónico y el ácido anhidrosulfuroso libre y combinado, que sería el SO2. Ya lo revisamos previamente en algún webinar acerca de vinos. También, entonces, la acidez volátil está formada principalmente por el ácido acético en un 90-95%. Son los tipos de acidez que vamos a encontrar en alimentos. Ok. Veíamos que podemos tener alimentos con una alta acidez o con una baja acidez. Los alimentos con un valor de pH por debajo del 4.6, nos referimos a, o vamos a poder encontrar algunos alimentos y bebidas como el agua carbonatada, los refrescos y las bebidas energéticas, algunos lácteos como yogures, cereales, azúcares, alcoholes y algunas carnes como las altas en grasa. Y los alimentos por encima de un pH 4.6 nos vamos a referir a alimentos con una alta acidez y vamos a encontrar principalmente la mayoría de las hortalizas, excepto el jitomate o el tomate, la mayoría de las frutas, los huevos y la mayoría de las legumbres, semillas, aceites, carnes y pescados. Entonces, esta es la clasificación entre alimentos con alta y baja acidez. Ok, la acidez en los alimentos se debe principalmente a los ácidos orgánicos que contienen estos alimentos. Por ejemplo, la mayoría de las personas sabe que el ácido cítrico es la fuente de acidez del limón, por ejemplo, o de la naranja. Sin embargo, no es el único ácido que se encuentra en las frutas como los limones. De hecho, hay una amplia gama de ácidos diferentes con las particularidades que distinguen a cada fruta. El ácido cítrico es empleado como potenciador de sabor en ciertos alimentos y bebidas. Incluso lo podemos encontrar como conservador. Pero otro ejemplo es el ácido málico, que se encuentra principalmente en manzanas, cerezas, albaricoques y melocotones. Y por otra parte tenemos al ácido tartárico, que vamos a encontrar en frutos como las uvas, donde comparte protagonismo con el ácido málico también. Sin embargo, el ácido tartárico también lo vamos a encontrar en granadas, por ejemplo, en arándanos, pero principalmente o se conoce más sobre las uvas. Incluso el ácido tartárico también lo podemos encontrar en aguacates como principal ácido. Y pues obviamente en vinos.
Los ácidos orgánicos están presentes naturalmente en las plantas y en los tejidos y son obtenidos a partir de procesos fermentativos. Algunos ácidos orgánicos, como el ácido cítrico, el acético, el propiónico, son importantes en la alimentación humana y se utilizan como conservantes alimenticios, produciendo una rápida acidificación del medio. Ahora, revisemos la relación que hay entre la madurez de las frutas y la acidez. La acidez de los jugos cambia de manera significativa según la variedad de las semillas o de la fruta y de la maduración de la fruta. Es decir, si la fruta está madura, el contenido de sólidos solubles aumenta, es decir, el contenido de azúcares aumenta y el contenido de ácidos disminuye. En un inicio, los jugos elaborados con frutas cítricas tienen un alto contenido de ácidos, lo que refleja su sabor entre agrio y ácido, pero si se exponen al oxígeno, a la intemperie, por un tiempo prolongado, puede disminuir debido a que estos ácidos orgánicos pueden actuar como antioxidantes, atrapando oxígeno del medio ambiente y produciendo que la acidez disminuya. La madurez en las frutas. Como consecuencia de la maduración de las frutas, se desarrollan una serie de características, tanto físicas como químicas, que permiten definir distintos estados de madurez. Empecemos por que la maduración o la madurez fisiológica. Significa que la fruta ha logrado un estado de desarrollo y puede ser separado de la planta para continuar madurando para su consumo. Esto depende de el tipo de fruta, ya lo revisábamos también en algunos otros webinars, si nos referimos a frutas climatéricas o frutas no climatéricas. En el caso de los cítricos nos referimos a frutas no climatéricas. La madurez de consumo organoléptica, que se refiere al momento en que la fruta reúne las características deseables para su consumo. Es decir, cuando ya tiene un color llamativo, ya hay presencia de sustancias que podemos oler, volátiles, que si lo probamos ya tiene bastante azúcar o ya tiene bastantes contenido de sólidos y que ya es agradable a nuestro gusto. Entonces, para que haya esta madurez organoléptica, debió haber habido cambios composicionales durante todo el desarrollo hasta llegar a la maduración. Las frutas experimentan una serie de estos cambios internos y uno de los más importantes es el contenido de carbohidratos o de azúcares, debido a que se hidrolizan los almidones y se convierten en cadenas de azúcar. El desarrollo del color es otro aspecto importante en la parte organoléptica. Por lo general va a disminuir el color verde de las frutas, como vemos en el ejemplo de las fresas, debido a una disminución del contenido de clorofila y a un incremento en la síntesis de pigmentos de color amarillo, naranja y rojo. Colorantes como los fenoles, las antocianinas, el licopeno, por así decirlo, en el jitomate, van a hacerse más presentes. El desarrollo del sabor y del aroma, que es otra parte importante en las características organolépticas. El sabor va a cambiar debido a la hidrólisis de los almidones que se transforman en azúcares, como ya lo habíamos mencionado. Su sabor pasa de ser ácido a ser más dulce debido a que el pH se va a elevar cuando el fruto madura. El aroma se desarrolla por la formación de una serie de compuestos volátiles que le imparten un olor característico a cada fruta. Y por último, también vamos a tener los cambios en la firmeza.
Por lo general, la textura de las frutas va cambiando debido a la hidrólisis de los almidones y de las pectinas, por la reducción de su contenido de fibra y por los procesos degradativos de las paredes celulares. Las frutas se vuelven más blanditas y más susceptibles de ser dañadas durante el manejo post cosecha. Entonces, habría que tener cuidado para la distribución de las frutas. Ok. Ahora revisemos por qué es importante medir la acidez en los alimentos. Ya sabemos que conforme la maduración de las frutas va aumentando, la acidez va disminuyendo. Entonces, ¿cuál sería la razón de medir la acidez en las frutas? Ok, en los alimentos, el grado de acidez indica el contenido de ácidos libres, ya lo tenemos claro eso, el cual es usado como un parámetro de calidad en los alimentos, como son jugos, lácteos, el sector vinícola, entre muchos otros productos. Siempre se debe tener en cuenta que el valor aceptable en el análisis de calidad va a depender del producto que estemos analizando. Es decir, no vamos a tener el mismo valor de acidez para un jugo que para una leche o que para un queso o incluso que para el vino. De hecho, incluso entre los jugos vamos a poder tener diferentes niveles, diferentes valores, de acidez dependiendo de la fruta. No vamos a poder comparar por ejemplo, un jugo de mango, que son muy dulces. Los mangos es una de las frutas con mayor contenido de azúcar, con un jugo de naranja, por así decirlo, o de toronja, que es de los más ácidos. Incluso el jugo de guayaba, que nosotros pensamos que la naranja es el fruto con mayor contenido de ácido cítrico, pero la guayaba también tiene un alto contenido en ácido cítrico. Entonces, no podemos comparar la acidez de diferentes tipos de frutos. Y por esto tenemos normas que nos indican el valor recomendado para cada tipo de alimento. Y también tenemos normas que nos van a indicar cómo se mide la acidez en diferentes tipos de alimentos, pero para fines de este curso nos vamos a referir a jugos. ¿Cómo vamos a medir la acidez en jugos? La norma nos indica que podemos realizar la determinación por medio de una titulación manual. La acidez de una sustancia se puede determinar por métodos volumétricos. Esta medición se realiza mediante la titulación, la cual implica siempre 3 agentes o 3 medios. El titulante, que si vamos a titular acidez o si vamos a determinar acidez, el titulante es una sustancia alcalina o una base, el analito, que sería nuestra muestra, y el indicador, siempre y cuando mi titulación sea manual. Cuando un ácido y una base reaccionan, se va a producir una reacción en la que se va a observar con un indicador cuando la titulación es manual. Un ejemplo de indicador, el más común que la mayoría conocemos, es la fenolftaleína, que vira a un color rosado cuando se encuentra presente en una reacción ácido-base. El agente titulante, como ya les habíamos mencionado, es una base o una sustancia alcalina, y el agente titulado es el ácido o la sustancia que contiene al ácido, que en este caso sería nuestro jugo. Queremos saber qué tanto ácido o qué tan ácido es nuestro jugo. El procedimiento se realizaría con un equipo de titulación que consiste en una bureta, que es la que vemos aquí,
un vaso de precipitados o preferiblemente un matraz, un soporte universal y un anillo con una nuez o una pinza de soporte. Se adicionan 2 a 3 gotas del indicador, dependiendo de nuestra reacción. Si nos conviene utilizar fenolftaleína, utilizamos fenolftaleína. Si nos conviene utilizar otro tipo de indicador, revisamos cuál es el que nos conviene. Agregamos unas gotas de nuestro indicador y se comienza a agitar, dejando caer una gota o suavemente, por así decirlo, nuestro titulante o nuestra base, que comúnmente es hidróxido de sodio, hasta obtener un vire ligero de coloración que permanezca aproximadamente 30 segundos sin cambio. En esta titulación hay que tener mucho cuidado, porque si nos llegamos a pasar de el volumen de titulante agregado, pues nuestra titulación con el indicador se va a poner un color muy intenso, lo que nos va a indicar que nuestra titulación fue fallida porque nos pasamos de volumen de titulante. Entonces, esta determinación es subjetiva porque va a depender del color o de la intensidad de color que yo vea, a que la intensidad de color que mi compañero vea, a la intensidad de color que mi otro compañero vea. Entonces, sí es una determinación que se realiza normalmente, sin embargo, es una determinación subjetiva de esta manera cuando realizamos una titulación manual, me refiero. Pero también existen los tituladores automáticos. Los tituladores automáticos nos van a facilitar estos análisis, nos los van a hacer más exactos, más detallados. Y bueno, con un titulador automático las determinaciones solo necesitan que se programe el método, colocar los datos correspondientes a la reacción que se va a llevar a cabo, es decir, qué titulante vamos a utilizar, la muestra que vamos a medir, la concentración del titulante, la relación estequiométrica, es decir, la relación que hay entre el ácido que vamos a determinar y el titulante que estamos utilizando, entre otros aspectos. Las ventajas que vamos a tener al realizar esta titulación es que las dosificaciones pueden ser dinámicas si los programamos. Se va a utilizar o se va a optimizar el titulante, no vamos a hacer un gasto excesivo del titulante, y también el tiempo. Podemos programar el equipo, ya que sabemos más o menos el valor que estamos esperando, programar un volumen de predosificación para que así nuestro tiempo o nuestra titulación sea en menor tiempo. Y con todos estos aspectos vamos a tener resultados muchísimo más exactos y no subjetivos. No va a ser el color que yo voy a ver o el color que mi compañero va a ver, sino va a ser un dato que el equipo ya me va a dar. Ok, esto se realiza con una titulación automática y nosotros vamos a realizar titulaciones automáticas de 3 diferentes jugos de frutas. Tenemos jugo de manzana, jugo de guayaba y jugo de uva. Para determinar ácido málico en manzana, ácido cítrico en guayaba y ácido tartárico en uva. Les coloqué una tablita, estamos revisando la fruta, el ácido predominante que vamos a tener en esa fruta o en ese jugo, la relación estequiométrica que tenemos, se va a gastar por un mol de ácido málico, vamos a gastar 2 moles de hidróxido de sodio, que va a ser nuestro titulante. Lo mismo va a pasar con el ácido tartárico, va a ser relación 1:2, y con el ácido cítrico es relación 1:3.
En la cuarta columna tenemos la masa molecular de cada uno de los ácidos. Por ejemplo, el del málico es de 134.0874 gramos por mol. Tenemos el mismo, bueno, tenemos igual su dato para el ácido cítrico y para el ácido tartárico. El valor esperado, según la NMX F045 para ácido málico en jugo de manzana, va de 0.3 a 0.6 gramos por litro, gramos por litro. En jugo de guayaba, que sería con ácido cítrico, la NMX F078 nos indica un valor de 0 a 0.45 y no hay una MX para jugo de uva, pero hay una norma general del Códex, este es internacional, para jugos y néctares de frutas, en el que encontramos el de uva, refiriéndose a ácido tartárico, con un intervalo de 0.4 a 0.9 gramos por litro. Entonces, sabiendo estos datos, ya tenemos la relación estequiométrica, el peso molecular del ácido, y es lo que nos interesa. Ya tenemos la concentración de nuestro titulante, es 0.1 normal. Entonces, vamos ahora sí a la parte práctica, donde vamos a realizar las determinaciones de acidez de cada uno de estos ácidos. Ok, entonces vamos a la parte práctica, en donde vamos a realizar la determinación de ácido tartárico, ácido cítrico y ácido málico. Tengo mi titulador potenciométrico HI 932. Este titulador nos permite realizar titulaciones potenciométricas, ya sea de pH, de ion selectivo, de ORP, incluso podríamos hacer dos tipos de titulaciones en un solo equipo. Lo único que necesitaríamos es solicitar el medidor con dos tarjetas analógicas. En este caso solo lo tenemos con una tarjeta analógica y una bureta, pero si necesitamos hacer dos tipos de análisis, podríamos solicitarlo con dos tarjetas analógicas, dos buretas, y en este espacio vendría la otra bureta. Entonces tendríamos nuestra bureta, nuestro soporte, y del otro lado igual nuestra bureta, y en esta parte nuestro soporte. Entonces, el día de hoy nada más contamos con el titulador para una sola titulación, con una sola tarjeta analógica, y vamos a realizar esta determinación. Previamente yo he creado, para ahorrar tiempo, he creado los métodos para los tres tipos de ácidos. Voy a la opción de seleccionar método. Bien, el equipo viene precargado con diferentes tipos de métodos, y hasta el último encontramos el método que dice user o método de usuario. El primero es ácido málico, acidez titulable en unidades de gramos por litro, pero de ácido málico. Entonces, me voy a mover hasta abajo para mostrarles. Ya tengo el de ácido málico, acidez titulable en ácido cítrico y acidez titulable en ácido tartárico. Voy a empezar por el ácido tartárico, que es la muestra que dejé sin preparar para mostrarles cómo se realizaría. Presiono seleccionar, selecciono este método y listo. Tenemos en la pantalla de medición, tenemos la fecha y la hora. Está un poquito mal, necesitamos cambiarlo. El método que seleccionamos, acidez titulable en gramos por litro de ácido tartárico. No hemos realizado ninguna medición, por eso dice 0.0, sin resultados. La bomba seleccionada es la bomba 1. La temperatura, ATC, significa compensación automática de temperatura. Recordemos que el pH es un parámetro que es dependiente de la temperatura. Entonces, nuestra sonda de temperatura que tenemos conectada al medidor nos va a ayudar
a realizar esta compensación. El siguiente dato que tenemos es el volumen de punto final. No hemos realizado ninguna dosificación, tenemos el valor de 0 y el equipo el electrodo, perdón, está midiendo un pH de 6. En realidad, pues no tenemos nada, no tenemos sumergido en nada nuestro electrodo. Les quiero mostrar en mi soporte, contamos con esta parte. Esta sonda es la sonda de temperatura, la sonda de pH o el electrodo de pH, perdón. Este soporte blanco es mi propela de agitación, que va hasta acá abajo. Esta es la que nos va a ayudar a agitar. Y de este lado tenemos la manguera de dosificación, que es donde va a salir nuestro titulante. Previamente yo he realizado una calibración, por eso se encuentran así mis sondas, mi electrodo de pH. Enjuagué primero mi electrodo de pH y después realicé una calibración. Como estamos esperando valores ácidos, necesitamos realizar principalmente la calibración de pH 7 y pH 4. Si no queremos realizar la de 3 puntos, la calibración de 3 puntos, principalmente sería a esos 2 puntos, pH 7 y pH 4, pero para obtener resultados más exactos, se recomienda realizar la calibración a los 3 puntos más comunes, pH 7, 4 y 10. Entonces yo ya hice mi calibración para ahorrar tiempo y ya tengo seleccionado el método. Entonces, pues listo, vamos a empezar. No les mostré. De este lado tengo mi titulante. Es hidróxido de sodio, 0.1 normal. Y mi manguera de succión, que debemos asegurarnos que la punta esté dentro del líquido de la solución para asegurarnos de que no jale aire. Ok, esta manguera esta manguera conecta directamente a la bureta, que es esta que tenemos aquí. Ya está cargada con hidróxido de sodio, por lo que ya está listo mi equipo para empezar el análisis. Ahora sí, disculpen. Tengo aquí mis muestras, se las voy a presentar. Yo ya preparé, este es jugo de manzana, este es jugo de guayaba y este es jugo de uva. Ya preparé estas dos. Lo único que hago es colocar 10 mililitros de mi jugo de uva, o bueno, de mi muestra original, 10 mililitros de jugo de uva, y lo único que voy a hacer es colocar aproximadamente 40 mililitros de agua, con el único fin de hacer mayor el volumen, para asegurarnos de que el electrodo de pH se cubra por completo, tanto el bulbo como la unión de referencia que tenemos en este electrodo. Ese es el único fin de, por así decirlo, ensanchar o engordar nuestra muestra. Y listo. Entonces yo ya preparé mis otros dos jugos, ya están con sus 40 mililitros de agua, y lo que resta es colocar, asegurarnos que tanto la propela, la punta de dispensación, la sonda de temperatura y el electrodo de pH estén totalmente sumergidos. Ok. Voy a probar tantito la agitación para asegurarme de que la propela no choque con nada. Solamente presioné el botón de agitar y la propela empezó a agitar. No está dosificando, no está haciendo nada, no está pasando nada. Solamente es para asegurarme de que mi propela no choque con ni el electrodo ni el vaso. Ok, entonces ya estamos listos para comenzar nuestro análisis.
Lo único que resta es presionar empezar. En cuanto empieza, el medidor da la orden para agitar. Cada que se dosifica, se escucha la dosificación, un sonidito de la bureta. Ese significa que acaba de dosificar. Y nuestro equipo no va a dosificar titulante hasta que la lectura de pH se estabilice. En la pantalla lo vamos a poder ver. Aquí dice inestable y no dosifica nada hasta que marca estable. Otra vez se vuelve inestable y no dosifica hasta que se estabilice la lectura. Vamos a poder ver pues el nombre, ya lo habíamos visto, la concentración que llevamos hasta el momento en gramos por litro de ácido tartárico, las revoluciones por minuto 1400 se refiere a la agitación de la propela. Después tenemos la bomba 1 seleccionada, que es lo que ya habíamos visto. La bureta es de 25 mililitros. El volumen dosificado hasta este momento es de 1.489 mililitros. La temperatura que está detectando en el jugo es de 25.7 grados Celsius. El pH que está midiendo ahorita es de 5.7. Y si quiero ver mi curva de titulación durante este procedimiento, la podemos ver. Nos va a graficar en el eje de las X los mililitros gastados y en el eje de las Y el valor de pH que está detectando. Voy a presionar vuelta. Es importante mencionar que uno de los parámetros que se configuran para realizar la titulación es el pH, el volumen, el valor de punto final de pH está configurado para 8.3. La norma dice que el valor de punto final es de 8.1. Sin embargo, para asegurarnos de que nuestra lectura está siendo exacta, lo dejamos en 8.3. Es decir, que cuando mi valor de pH llegue a 8.3, la titulación se va a acabar. Podemos seguir viendo la curva. Vemos que ya se ve un poquito mejor. Hace rato solamente eran como un par de puntos, por eso se veía medio rarita, pero ahorita ya está mejor. Ok. Voy a presionar vuelta. Y es importante mencionar que mientras más cerca esté el valor de punto final, decíamos 8.3, las dosificaciones van a ser más pequeñitas. Esto significa que nuestras dosificaciones son dinámicas. Estamos por llegar al valor. $8.3 en un par de segundos. En cuanto se estabilice la lectura, se acabó la titulación. Entonces tenemos un valor de 0.48 gramos por litro de ácido tartárico en este jugo. La norma mexicana nos dice, no es cierto, de uva, perdón, es la del Codex. La norma de Codex nos da un intervalo de 0.4 a 0.9, como lo habíamos visto en la presentación. Entonces entra perfecto a la
entra perfecto a dentro de la norma. Un segundo. Vemos ahí la norma, la tablita que habíamos mostrado hace ratito. Tenemos jugo de uva, ácido tartárico. El valor recomendado por el Codex es de 0.4 a 0.9 y nuestra titulación nos da de 0.48, casi 0.5. Ok, ahora sigamos con el siguiente jugo. Ahora sí va a ser jugo de manzana. Antes de jugo de manzana, realicemos un enjuague para evitar la contaminación. Voy a bajar un poquito para que no caiga agua fuera de nuestro vaso. Enjuagamos tanto la punta de dispensación, el electrodo, la sonda de temperatura y la propela. Todo lo que se utiliza para la titulación lo vamos a enjuagar. Ok. Seguimos ahora con ácido málico, jugo de manzana. Ya está preparado. Me aseguro de que un momento, tenemos seleccionado el método para ácido tartárico. Ahora voy a presionar seleccionar método y me voy a mover a ácido málico. Ahí está. Selecciono y ahora sí, ya tenemos. Voy a presionar agitar para asegurarme de que mi propela de agitación no golpee ningún componente. Listo. Perfecto. Ok. Entonces, en cuanto se terminó la titulación del ácido tartárico en el jugo de uva, la bureta se volvió a llenar. Es decir, me parece que fueron 3 mililitros gastados en el jugo de uva, se volvieron a llenar con nuestro titulante. Entonces ya tenemos listo otra vez nuestro equipo. Voy a presionar solamente empezar. Y es el mismo procedimiento. Espero a que mi equipo me indique que ha terminado la titulación. En el caso del jugo de manzana, el intervalo para ácido málico es de 0.3 a 0.6. Entonces estamos esperando un valor dentro de este intervalo. Ok. Vemos, ya vamos en un pH de casi 5. Esperamos a que llegue al 8.3. Vamos con 1.6 mililitros de hidróxido de sodio gastados. Y en este caso la temperatura de nuestro jugo es de 24.3 grados Celsius. Vamos a esperar un poquito más para ver la curva, para que se vea un poquito más clara.
Ok. En el momento de programar los métodos, lo único que nosotros vamos a cambiar es el peso molecular de los ácidos, como les mostraba la tablita. Obviamente cada ácido tiene su masa molecular, entonces este dato es muy importante modificarlo a la hora de cambiar los métodos, de programar el método. Entonces, tanto eso como la relación estequiométrica que hay entre el ácido a determinar y la sosa o el hidróxido de sodio. Ya vamos en un pH de 6, vamos a ver qué tal se ve la curva. Va bien, se está estabilizando esa lectura, por eso esa raya horizontal, pero en cuanto vuelva a dosificar, va a subir otra vez la curva. Ok. Este valor puede llegar hasta 0.6, entonces todavía tenemos oportunidad de saber que nuestro jugo tiene buena calidad. Ya pasó el 0.3, significa que todavía estamos dentro del intervalo. Ok, ya vamos en pH 7 y las dosificaciones se escuchan más pequeñitas. Vamos a ver la gráfica. Ya casi llegamos. 7.8. Ya llegamos al 8. En cualquier segundo ya mi titulación termina. Y se gastaron aproximadamente cerca de 4 mililitros de hidróxido de sodio. Se está estabilizando y se va a parar la titulación. Se pasó un poquito. Tenemos el resultado de 0.48 gramos por litro de ácido málico. Revisemos nuestro cuadrito, por favor. Es el valor entre 0.3 y 0.6 gramos por litro de ácido málico. Ok, entonces podemos ver que también es un jugo de buena calidad. Por último, realizamos la determinación ahora de ácido cítrico en jugo de guayaba. Antes voy a enjuagar. Recordemos, esto es una buena práctica para evitar contaminación cruzada. También si tuvieron oportunidad de revisar nuestro webinar, incluso se dieron 2 de buenas prácticas en la medición de pH. Es uno de nuestros puntos importantes, evitar contaminación cruzada. Listo. Ahora sí, mi último jugo. Jugo de guayaba, ácido cítrico. Voy a modificar el método. Más bien voy a cambiar el método, no lo voy a modificar. Selecciono método. Y me voy a ácido cítrico. Selecciono. Listo. Voy a hacer mi pruebita para agitación. Mi prueba de agitación. Me aseguro de que mi unión esté cubierta totalmente. Voy a sumergir tantito más mi electrodo. Ahí está. Y presiono agitar. Está perfecto. Ok. Listo. Estamos listos. Les decía hace un momento, cuando mi titulación se terminó, la bureta se vuelve a llenar
con los 25 mililitros de titulante. En este momento ya está llena totalmente y está lista para empezar una nueva titulación. Entonces, pues listo, ya tenemos todo. Presiono empezar otra vez. En este caso tenemos un pH inicial de 5.2 aproximadamente. Entonces vamos a esperar. Si pudieron ver los jugos anteriores, el pH inicial era aproximado de 4. Entonces tienen mayor acidez esos jugos. Si en algún momento tienen oportunidad de revisar los ingredientes que conforman los jugos empacados, los jugos procesados, la mayoría contiene ácido cítrico como conservador. Entonces ese ácido cítrico también está contabilizándose en estos jugos. Sin embargo, por el sabor o por se supone que son de uva, de manzana, de guayaba, estamos refiriéndonos a ellos como ácido tartárico, ácido málico y ácido cítrico en el caso de guayaba. Pero pues debemos tomar en cuenta que ese ácido cítrico que está añadido como conservador también se está contabilizando en nuestra muestra. El valor esperado para ácido cítrico, la norma mexicana nos indica que debe de ser de 0 a 0.45, entonces incluso es mucho menor. Vamos a revisar, vamos en punto 3 y vamos en un pH de 6.6. Sí, yo creo que sí, también lo logramos obtener como un jugo de buena calidad o bueno, dentro de los parámetros requeridos por las normas. Ya estamos en pH 7, vamos a ver cómo va la curva. Sí, se ve, apenas va pequeñita, pero pues va muy bien también. Ok, incluso el volumen que hemos gastado hasta el momento es mucho menor, que es la mitad de lo que se ha gastado en los anteriores. Ya vamos en un pH de 7.5. Ya casi terminamos con esta parte práctica. Ya en cualquier minuto, en cualquier segundo, nuestra titulación se termina. Y llevamos un valor de 0.2, muy cercano a 0.2 gramos por litro de ácido cítrico. Vamos a ver la curva. Se ve muy bonita también. La voy a dejar ahí hasta que termine la titulación para revisar cómo se vería. Listo. ¿Se dan cuenta? Mi titulación acaba de terminar. Se ve la curva y nos indica el volumen gastado al final, el total de nuestro volumen gastado. Presiono vuelta. El valor obtenido es de 0.2 gramos por litro de ácido cítrico en nuestro jugo de guayaba. Llegó a un pH de 8.4, llegó a un pH de 8.4 para el volumen, el valor de pH de punto final, y nuestra norma nos indica que el intervalo de aceptación es de 0 a 0.45, por lo que nuestro jugo pasa sin ningún problema. Entonces, ya tenemos la parte teórica y la parte práctica, y ahora sí vamos a la parte de
preguntas y respuestas.